Primeramente, buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a explicar la manera correcta y vamos a dar algunas pautas para realizar una buena sutura. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que para realizar una buena sutura tenemos que tener una buena antisepsia de la zona. Y secundariamente también tenemos que tener una buena técnica como cirujanos o como médicos. Existen una serie de reglas que tenemos que seguir como médicos para realizar una buena y una excelente sutura. La primera de ellas es que el médico tiene que situarse a la derecha y perpendicularmente al paciente, como ya mencionó. Tenemos que comenzar desde el borde proximal, perdón, desde el borde distal hacia proximal. Tenemos que hacer entre cada borde una distancia de medio centímetro, es decir, 0,5 centímetros por cada borde, ¿no? Y una distancia entre cada sutura de 1 centímetro. Y además de ello, pues, tenemos que comenzar de derecha a izquierda. Bien, vamos a comenzar con el primer punto, que sería el punto simple. Bien, para realizar un buen punto simple tenemos que comenzar desde distal hacia proximal y tenemos que meter la aguja de un solo toque. Así. Y la sacamos. Por eso tenemos que también que no tenemos que dejar un pequeño cabo para realizar el nudo. Entonces, para el primer nudo tenemos que hacer girar 2 veces en la pinza y tenemos que agarrar el cabo que utilizamos y jalar y hacerlo así. Después repetimos el proceso para que tengamos una buena anudación y uno más para asegurar. Bien. Ya como podemos observar, este es el punto simple. Ahora, tenemos que cortar el nudo. Tenemos que dejar un cabo de más o menos 1 centímetro. Para eso tenemos que agarrar la tijera y ponerla así y en un ángulo de 45 grados, recién vamos a poder cortar. Sí, y listo. Ese sería el punto simple. Siguiendo, vamos a continuar con los puntos hemostáticos, que serían el punto en U y el punto en X. Comenzamos con el punto en X. Para este, tenemos que entrar con nuestra aguja en un sentido oblicuo, de distal a proximal, como siempre, y sacamos la aguja y regresamos de, de proximal a distal. Y sacamos la aguja. Y esto, en esta estructura creamos una X interna. Hacemos el nudo, uno más para asegurar. Y un último, para asegurar también. Bien, y cortamos. Bien, continuamos con el siguiente punto hemostático, que sería el punto en U. Para este comenzamos desde distalarse proximal, como siempre, y salimos. Y ahora, desde proximal hacia distal, continuamos, pero a un lado del punto en el que salimos. Y esto nos estaría formando un nudo en forma de U. Ese es el último punto hemostático. Y listo. Bien, continuemos con el punto llamado Donati. Este es un punto que se va a aplicar en regiones donde no va a ser, donde la herida no tiene que ser muy visible, ya que este va a dejar cicatrices no estéticas. Por eso se aplica en lugares no expuestos. Bien, aquí tenemos que comenzar bueno, tenemos que comenzar metiendo la aguja de distal a proximal a 5 milímetros de la superficie. ¿Por qué? Porque tenemos que regresar a una distancia menor, que sería ahorita vamos a ver, de próxima distal tenemos que regresar a una distancia de 2 milímetros. Vamos a observar y listo. Salimos antes de llegar al primer nudo y sacamos. Ese sería el punto. Y ahora tendríamos que hacer el nudo, el respectivo nudo.
Y listo, ese sería el punto, punto Donati, Blair. Y ahora cortamos 45 grados y lo dejamos ahí. Bien, sigamos con el punto con él, que se va a usar en tipos de cirugía que donde se requiera una anastomosis intestinal. Vamos a comenzar desde esta parte, metemos, pero no tenemos que llegar al otro borde, lo sacamos antes de llegar al otro borde. Por aquí, esa es la primera parte. Después, sin tocar el otro borde, hacemos lo mismo. Tenemos que salir por esta parte, disculpa, hacia el mismo lado. Y ahora, desde proximal nuevamente, no tocamos, ¿no? Sigue aquí expuesta la herida. Tenemos que entrar desde proximal hacia distal sin tocar el otro borde, sin tocar el otro borde de la parte distal. Disculpa. Y metemos por el mismo lado proximal a distal. Ese es un punto invaginante para el intestino. Y así hacemos el nudo. Esto va a crear dos puentes que van a crear una tipo de invaginación en el intestino delgado. Apretamos y listo. Bueno, listo. Y ahora cortamos. Bien, sigamos con el siguiente punto, que sería en el punto de Lambert. Es otro punto para el intestino que va a ser un punto impermeabilizante. ¿Por qué? Porque se va a poner solamente en la capa serosa del intestino delgado. Esto va a permitir que la aguja no llegue hacia la parte, hacia la parte, hacia el lumen del intestino, por tanto no va a sacar las bacterias que se encuentran ahí adentro. Entonces vamos a tener que entrar superficialmente, desde distal, y antes de llegar al otro lado, antes de llegar al borde proximal, tenemos que sacarlo por el mismo borde distal. Vamos a hacer esto, y haciendo como un puente entre ambos bordes, metemos por el lado proximal y sacamos por el mismo lado proximal, superficialmente, y creamos un puente, como podemos observar. Y lo que tenemos que hacer es el nudo de siempre, y listo. Y ahora simplemente cortamos, y ese sería el nudo de Lambert. Bien, continuamos con el último punto de este video, que sería un punto creado por el doctor Torres Ortiz, que tuvo la idea de crear un punto estético, pero tomando en cuenta que las heridas no simplemente se hacen de manera lineal, sino también son bordes no lineales, es decir, que uno va de aquí o allá, no sé. La cosa es que se utiliza para ese tipo de heridas. Entonces, para esto, tenemos que entrar por distal y antes de tocar el borde proximal, tenemos que sacar la aguja, crear lo que sería el cabo y con una técnica meter la aguja desde el lateral, este un borde lateral en el borde proximal, hacia el otro borde lateral. Es decir, de un lado lateral hacia el otro lado lateral. Entonces sacamos la aguja y esto nos permitiría tener un punto estético. Y ahora el último paso que tenemos que hacer es meter por el borde distal hacia y sacamos por el mismo borde distal. Y aquí no tocamos para nada la parte superficial del borde proximal. Y nos queda una sutura estética. Lo único que tendríamos que hacer es hacer el nudo y ya, listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.